Capítulo 5. El adiós. Eduardo Strauch llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo a las 7:05 de la mañana del 12 de octubre de 1972 en compañía de sus primos. No bien subió hasta el segundo piso, donde se había que presentar los documentos en el mostrador de la Fuerza Aérea, vio al capitán del equipo, Marcelo Pérez del Castillo, ante un teléfono discando ansiosamente. Intentaba localizar al único que todavía no había llegado, Tito Regules. Tito había pasado una noche de juerga en el casino del Hotel Carrasco, se había acostado tarde y, sin darse cuenta, había apagado el despertador. Dormirse lo salvó del desastre, aunque 21 años después, dormirse lo mató. En el verano de 1993, viajando por el departamento de Rocha en la costa uruguaya rumbo al balneario La Paloma, al volante de un vehículo al que se le había roto el parabrisas y que había ido a cambiar a Punta del Este, se durmió y su coche se estrelló contra la parte posterior de un camión. Falleció en el acto. Por otro lado, Graciela Mariani debía viajar ese mismo día con urgencia rumbo a Santiago de Chile. Tenía pasaje en un avión de LAN Chile para la tarde, pero como sabía que más temprano partiría un avión militar arrendado, madrugó y se dirigió al aeropuerto para probar suerte. Quién sabe si no habría una vacante, lo que le permitiría ganar medio día en Santiago y ahorrar la diferencia del pasaje que costaba menos de la mitad. El motivo que la apremiaba era muy importante. Al día siguiente se casaba su hija. Cuando la señora Mariani se aproximó con un bolso al mostrador, Marcelo le dijo que todavía no habían terminado de solucionar el pasaje de Tito Regules, el que probablemente quedaría vacante. Pocos minutos después le confirmaron la buena nueva. Sí, había un asiento libre en el Fairchild, y la señora Mariani dejó su lugar en el avión de línea para subir a un bimotor a turbohélice de la Fuerza Aérea con un curioso grupo de jóvenes bullangueros. Eduardo Strauch Urioste, de 25 años, del grupo de los mayores, fue el que estuvo más próximo a no viajar ese 12 de octubre. Partió de su casa en el Parque de los Aliados, un barrio residencial próximo al centro, en el automóvil de la familia, conducido por su hermano Ricardo. Pasó a buscar a los tres primos que también viajaban, Daniel Shaw Urioste y Adolfo Strauch Urioste, este último primo por parte de madre y padre, que vivían cerca de su casa, y Daniel Fernández Strauch, unas cuadras después, todos del grupo de los mayores. Enfrascados en la conversación sobre las peripecias que este último había tenido que sortear para poder viajar, se olvidó de algunos detalles que lo hicieron maldecirse pocos minutos después. Cuando llegaron al aeropuerto, Eduardo, que vestía una chaqueta azul marino nueva y en su bolsillo interior debía tener la billetera con el dinero y sus documentos, llevó la mano derecha al bolsillo interior para sacar el pasaporte y se sobresaltó. ¡Carajo! Olvidé la plata y los documentos, exclamó. Daniel Fernández, sin dudarlo un instante, bajó a grandes zancadas hasta la planta baja y corrió al estacionamiento antes de que el hermano de Eduardo, Ricardo, partiera en el automóvil. Lo alcanzó a la salida del estacionamiento. Tienes 30 minutos para ir a tu casa, encontrar la billetera y los documentos de tu hermano y llegar antes de que parte el avión, le gritó. La billetera con la cédula y el pasaporte llegaron a las 7:57, 8 minutos antes de que partiera el Fairchild. El tema que había concentrado a Eduardo, Adolfo, Daniel Shaw y Daniel Fernández en el automóvil que los transportaba al aeropuerto habían sido las curiosas indecisiones del padre de Daniel Fernández, Juan Manuel, a quien le disgustaba que atravesaran la cordillera de los Andes en un pequeño bimotor de la Fuerza Aérea. En rigor no me gusta nada, le repetía, cada vez con más vehemencia a medida que el día se aproximaba. El Old Christian había alquilado el Fairchild F-227, individualizado con el número 571, con 45 plazas. Como el precio era fijo, cuantos más pasajeros consiguiera, más baratos costaban los pasajes. Por eso, además de los integrantes de la primera división del equipo amateur de Old Christian Rugby Club, el pasaje se completó con familiares, amigos y amigos de amigos. A Daniel Fernández, que en el 72, ya hacía 10 años, había egresado del colegio y que no jugaba al rugby desde entonces, lo convocó su primo Eduardo.
el amigo íntimo y compañero de la Facultad de Arquitectura del capitán del Old Christians, Marcelo Pérez del Castillo. No le dio trabajo convencerlo porque se trataba de una oportunidad excepcional, aprovechar el feriado del descubrimiento de América del 12 de octubre para viajar a Chile en un avión por muy poco dinero, a causa del desbarajuste que se vivía en los últimos meses del gobierno socialista de Salvador Allende. El dólar en el mercado negro se cambiaba 10 veces más alto que el valor oficial, así que con pocos dólares vivirían como millonarios, al menos durante 4 días. Con el mismo argumento, Eduardo convenció a los otros dos primos, Adolfo Strauch y Daniel Shaw. Daniel Fernández pretendía financiarse el viaje con el dinero obtenido de un pequeño negocio que había montado en la hacienda de su padre, criando cerdos, los que ya había vendido aunque todavía le faltaba cobrarlos. Los había comercializado próximo a la hacienda en la localidad de Montes, departamento de Canelones, lindero a Montevideo. Como el comprador aún no le había enviado el dinero, Daniel le pidió a su padre que pasara a cobrarlo antes de regresar a la capital, 2 días antes de la partida. Curiosamente, Juan Manuel Fernández, un hombre ordenado y metódico, olvidó por primera vez en su vida un pedido formulado por su hijo. Daniel no podía creer que por un extraño lapsus se había quedado sin el dinero. Por un instante pensó en cancelar su pasaje, pero de inmediato se rebeló contra lo que parecía una negligencia de su padre y pidió el dinero prestado a su hermana menor, Ana Inés. Ella titubeó, porque también había interpretado que el olvido de su padre no era casual, pero al final terminó accediendo a las reiteradas súplicas de su hermano. Durante los 72 días posteriores, Ana Inés Fernández vivió el mayor remordimiento de su vida. Creyó que por su culpa, por haber accedido a prestar el dinero a Daniel sin haber atendido la premonición de su padre, su hermano se había muerto en la cordillera de los Andes. Eduardo Strauch fue otro de los organizadores del viaje. Su objetivo no era tanto el rugby, sino el viaje en sí, incluyendo la posibilidad de esquiar en la precordillera chilena. Para ello se instaló durante 10 días en la boardilla de su amigo de la infancia, Marcelo Pérez del Castillo. Eduardo cree que hasta entonces la burbuja en que vivía la mayoría de los compañeros del Old Christians no había estallado. Era una cápsula aislada y ajena a lo que se vivía en aquel año, en 1972, en un mundo que aparentaba desmoronarse. 8 meses antes de que los militares apoyados por el presidente constitucional dieran un golpe de estado y se instalara una dictadura militar durante 11 años. Ese ambiente convulsionado que vivió Uruguay fue el que indirectamente permitió que viajara otro de los primos de Eduardo, Adolfo Strauch. La universidad se había sumado a reivindicaciones gremiales de todo tipo. Había entrado en una huelga por tiempo indeterminado y Adolfo, que como Daniel Fernández y Coche Inciarte también estudiaba agronomía en la ciudad de Paysandú, tuvo que regresar a Montevideo sin nada para hacer. En ese preciso momento los convocó Eduardo desde la buhardilla de Marcelo. El paro en la enseñanza también colaboró para que viajara el matrimonio Metol, invitado por Pancho Abal, su primo y jugador de la primera división del Old Christians. Pancho Abal, de 21 años del grupo de edad intermedia, era el más exuberante de todos los que llegaron al aeropuerto, proveniente de una familia acaudalada, carismático e inteligente, muy apuesto y con una mirada nostálgica y distante que atraía a las mujeres. Llegó atrasado y sonriente, saludó a su íntimo amigo de entonces, Nando Parrado, y vio a la pareja a la que él había invitado, un matrimonio mayor que el resto, él con 36 años y 34 su mujer, que observaba divertidos el bullicio de los más jóvenes. Nadie los conocía. Pancho los presentó a los más próximos, Javier y Liliana Metol. Todos los van a querer, dijo. Liliana había estudiado derecho en su primera juventud y lo había abandonado hacía años. Pretendía retomar una materia que debía comenzar justamente ese lunes 16 de octubre, pero la huelga en la enseñanza truncó el proyecto. Ese pequeño incidente decidió a la pareja a acceder a la invitación de Pancho. Nando Parrado, de 22 años, despertó más temprano que nunca aquel 12 de octubre, con un curioso cosquilleo en el cuerpo. Su padre, Celer Parrado, que solía levantarse al alba, lo encontró despierto cuando entró a su habitación. Luego despertó a los otros miembros de la familia que también viajaban, su mujer Eugenia y su hija menor Susi.
Poco después partieron en uno de los tres coches de la familia, un elegante Rover verde inglés. Cuando llegó al aeropuerto, Seller Parrado besó a su mujer y a sus dos hijos, y sin mucha alaraca les anunció que los vendría a buscar al aeropuerto el lunes 16 a las 11 de la mañana. A las 8:05 partió el F-571 rumbo a Santiago, a 1500 kilómetros de distancia, en un viaje que demoraría aproximadamente 3 horas. Antes debían atravesar la cordillera de los Andes en una altura media de 4000 metros, pero con picos como el Aconcagua de 6962, 1886 metros menos que el Everest en el Himalaya. Cuando estaban llegando a Mendoza, en las estribaciones de la cordillera argentina, se asomó por la cabina de los pilotos el auxiliar de vuelo Ovidio Joaquín Ramírez, para informar a los pasajeros que debían hacer una parada técnica. Tras aterrizar, les dieron una noticia que cayó como un balde de agua fría. Las condiciones meteorológicas impedían atravesar la cordillera, por lo que permanecerían esa noche en Mendoza, perdiendo uno de los 4 días de viaje. A la mañana siguiente las condiciones en los Andes continuaban inestables. Los pilotos sabían que cruzar la cordillera por la tarde era más riesgoso, cuando el aire caliente de los llanos argentinos choca con el aire frío de la montaña provocando fuertes turbulencias, y porque además a esa hora se levantan los vientos huracanados que provienen del Océano Pacífico. Hubo varios hechos que precipitaron la decisión. Como se trataba de un avión militar, no podían permanecer en un aeropuerto extranjero más de 24 horas, por lo que si no les daban el alta meteorológica antes del mediodía, debían regresar a Montevideo. Poco antes de vencer el plazo, aterrizó un avión DC-3, destartalado, que perdía aceite por los motores, ensuciando la pista. Cuando bajó su piloto, un hombre de más de 50 años con un overol marrón manchado, Gustavo Cervino le gritó desde la terraza del aeropuerto: ¿Cómo está el paso? Perfecto, respondió el piloto desde la pista. Entonces Gustavo Cervino, Roberto Canessa y otros de los más jóvenes comenzaron a bromear con los pilotos uruguayos, tildándolos de timoratos porque ese viejo loco de overol manchado cruzó como si nada y ellos con toda la tecnología del mundo no se atrevían. La broma y un amago de silbatina fastidiaron a los militares. Después de unas últimas consultas, anunciaron a Marcelo y a Daniel Fernández que partirían rumbo a Chile.